Si pueden ser amables en abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Oremos. Señor, queremos pedirte una vez más tu bendición de manera específica sobre la administración de tu palabra. Confesamos con el autor de aquel himno que dice que no te conocemos como debiéramos, y te pedimos que tú te muestres glorioso ante nuestras almas y corazones, que podamos conocerte mejor y vivir de acuerdo a ese conocimiento que tú nos has dado de ti. Bendícenos. Sin ti es imposible tener el conocimiento que tú deseas para nosotros. Mira nuestras debilidades, mira nuestras limitaciones para hablar de un Dios tan grande como tú. Pero tú has sido bueno, misericordioso y bondadoso. Y no solo nosotros podemos decir que conocemos algo de ti, sino que podemos decir, por lo que tú nos dices en tu palabra, que realmente te conocemos a ti. Pero decimos, como decía aquel con respecto a la fe: Señor, nosotros te conocemos, pero aumenta nuestro conocimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje que hemos leído en Juan capítulo 4, versículo 24, nos establece claramente el atributo de Dios que vamos a estar considerando en esta ocasión. Luego de haber introducido el tema de los atributos de Dios y haber explicado qué son los atributos de Dios, nosotros vamos a proceder a ver el primero de ellos, la espiritualidad de Dios. Dice el Señor Jesucristo: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Voy a estar siguiendo de cerca las enseñanzas del pastor Greg Nichols sobre el tema. Son muchos los teólogos y escritores que hablan sobre los atributos de Dios. De hecho, para mi uso personal, he hecho una tabla con todos los atributos de Dios y todos los autores que hablan de los atributos de Dios, y ver quién habla acerca de qué atributo. Y de los atributos que siempre, uno de los atributos que siempre es tratado por la mayoría es la espiritualidad de Dios. La información es abundante, pero debemos por algún lado tener algún límite. Y al revisar el material del pastor Greg Nichols, lo considero instructivo, sólido, y que manifiesta de manera sencilla toda la información bíblica acerca de la espiritualidad de Dios. Y por lo tanto, no tengo ningún problema en apegarme a su bosquejo, su idea, sus textos y seguir de allí la explicación. Y una de las cosas que él plantea es que lo que Cristo hace en Juan capítulo 4 nos da el bosquejo. Lo que él plantea nos brinda el bosquejo. Es, por un lado, nos presenta que es necesario que estemos claros que la Biblia habla de seres espirituales, lo que es un espíritu, porque Dios es espíritu. Y necesitamos unificar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento de qué son los espíritus. ¿Sabes tú lo que es un espíritu? Si tu niño viene y te pregunta: papi, mami, ¿qué es un espíritu? ¿Puedes tú darle una explicación? Bueno, yo anhelo que al final tú puedas ser capaz de darle esa explicación si él te pregunta. Niños, pregúntenles. Por otro lado, otra de las cosas que presenta este texto en Juan 4 es no solo que nos muestra la realidad de seres espirituales, de una vida espiritual, de espíritus, sino que nos dice que Dios de manera específica y particular es espíritu. No solo hay espíritus, Dios es espíritu.
Y lo tercero que hace Cristo es aplicar la realidad de que Dios es espíritu. Por cuanto Dios es espíritu, hay que adorarle en espíritu y en verdad. Tiene una aplicación. Y ese va a ser nuestro orden. De manera que lo primero que yo quiero hacer es tener un vistazo general al concepto bíblico de espíritu. El concepto general de espíritu. ¿Qué enseña la Biblia acerca de un espíritu? ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? Y podemos decir, de manera que abarque más o menos todos los aspectos de la Biblia acerca de esta doctrina, que un espíritu es un ser inmaterial, incorpóreo, no tiene cuerpo, vivo, que tiene facultades y capacidades, tiene moralidad, una capacidad moral, y un espíritu también es alguien que tiene personalidad. Estoy dando los rasgos generales para que tengamos una idea. Yo voy a ir ahora explicando poco a poco este punto. Recuerden que la meta también es que sepamos explicarle a nuestros niños qué es un espíritu. Así que vamos a tratar de llegar allí. Bien, el concepto de espíritu. Lo primero que quisiera aclarar es algo referente a el espíritu como aparece en el hombre y el espíritu como aparece en los animales. Y eso lo quiero sacar de Eclesiastés capítulo 3 versículo 21 para tener una diferencia aclaratoria y de ahí partir. En Eclesiastés capítulo 3, a partir del versículo 18 hay un razonamiento que el autor Salomón presenta aquí, a mi entender Salomón, manifestándole al hombre una enseñanza para humillarlo, para mantenerlo a raya. Le dice en el versículo 18, dije en mi corazón, es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Para que vean eso. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y aquí la diferencia. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? He aquí una gran diferencia. Por eso podemos llamar al espíritu que está en los hombres un espíritu más sublime, más excelso. El espíritu del que se menciona en los animales, algo más bajo, algo animal. El espíritu de los animales desciende abajo, se queda abajo. En ese sentido, no debemos decir que los perros van a estar en el cielo, que el gato mío va a estar en el cielo, que Stuart, el pequeño hámster que tienen mis niños, no va para el cielo. No van. Los animales simplemente perecen. El hálito de vida por el cual están vivos perece. Pero no así con los hombres. Más adelante el libro de Eclesiastés nos dice que el espíritu del hombre vuelve a Dios que lo dio. Hay una diferencia radical. Y es en ese sentido que nosotros no tenemos una doctrina de los espíritus animales. La Biblia habla de ese aliento que mantiene a los animales con vida. Que no es lo mismo, esa ánima, esa alma, no es lo mismo que el espíritu del hombre. Es distinto. Cuando estemos hablando de qué es un espíritu, nos estamos refiriendo al espíritu en el sentido como está en el hombre. Lo que el hombre es, espiritualmente hablando. No en el sentido de los animales. Esa aclaración importante dejar cierta para entonces adentrarnos a la que enseña la Biblia acerca de lo que es un espíritu. Pues, lo primero que tenemos es que un espíritu es un ser inmaterial incorpóreo. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. A nuestros niños le podemos decir que un espíritu es un ser que no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. Lucas 24, versículo
36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. ¿Qué le está diciendo Cristo? Cristo está aclarando a estos discípulos que estaban llenos de temor, porque están viendo un espíritu. ¡Es un espíritu! Y Cristo les dice, no, me están viendo a mí en mi cuerpo resucitado. Y Cristo les aclara que un espíritu no tiene cuerpo, no tiene carne ni hueso como ustedes ven que yo tengo. De allí se comprueba la doctrina de la resurrección del Señor. Cristo andaba ya con un cuerpo y el cuerpo que tenía es un cuerpo palpable que se puede ver. Tanto les quiere Él demostrar esto que Él después lo que hace es comer con ellos. Interesante. Pero Él dice, no se asusten porque un espíritu no tiene carne ni huesos. ¿Ven, niños? Un espíritu no tiene carne ni huesos. Y la Biblia dice que Dios es espíritu. Dios no tiene cuerpo. Ese es el punto, ¿no? Cualquier cosa que digamos acerca de lo que es un espíritu, y la enseñanza bíblica de un espíritu, debe aplicarse no solo a Dios, sino también al espíritu que habita en el hombre, al espíritu de los hombres ya desencarnados, los hombres que están en la presencia del Señor y que como no ha llegado la resurrección, por tanto no tienen cuerpo, tiene que aplicarse también. Tiene que aplicarse también a los ángeles y tiene que aplicarse a los ángeles caídos. En ese sentido, ni los creyentes, ni los hombres que han fallecido son presentados con cuerpo. Por eso los cuerpos de los creyentes son los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Pero no se presentan con cuerpo. No se presentan con cuerpo a los ángeles ni a los demonios. Ellos pueden asumir una forma externa en algún momento dado, que es lo que la Escritura nos presenta. Pero no tienen cuerpo. Y Dios tampoco tiene cuerpo. Algo que esto nos dice a nosotros también es la realidad de que no es algo que podemos dividir. El Señor dice, no tiene ni huesos ni carne. Nosotros podemos dividir nuestro cuerpo en secciones. Bueno, esta es la carne, este es el hueso, esto es aquello, esto es lo otro. El espíritu no. Es algo único, una unidad indivisible. Es esa sustancia y punto. Y por otro lado, vemos a raíz de ese texto también la realidad de un mundo espiritual no visible. Nosotros no podemos ser materialistas y vivir para lo que mis ojos ven y son. En ese sentido, hermanos, qué triste es ver a los tantos hombres y mujeres que viven a nuestro alrededor viviendo solamente para lo que sus ojos pueden ver, para lo que sus manos pueden palpar. Y se desviven por esas cosas. Hermanos, nosotros vivimos para cosas más excelentes. Las cosas que se ven son temporales. Las que no se ven son eternas. Una de las cosas que nos enseña la Escritura es que cuando Cristo ya es encarnado, nosotros entonces tenemos una representación ya visible de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, que Él es la imagen del Dios invisible. Por cuanto no tiene cuerpo, es invisible. Dice 1 Timoteo 6, 16, que ningún hombre ha visto ni le puede ver a Dios. Porque Dios es invisible, no tiene cuerpo. En ese sentido también es inmortal. Al Dios invisible e inmortal. Él es inmortal de una manera única y especial, como veremos. Pero todo espíritu no está relacionado a la vida como nosotros en el cuerpo lo estamos. Por eso, ¿qué es la muerte? La muerte para nosotros los cristianos no es cesación de vida, sino separación del cuerpo y el espíritu. Pero el espíritu está vivo. Está vivo. Y eso es una bendición, saber esa doctrina, conocer esa gran realidad. Y eso es lo segundo que quiero decirles acerca de lo que es un espíritu. Un espíritu no solamente es un ser que no tiene cuerpo, un espíritu también es un ser vivo. Vivo. Está vivo, un espíritu está vivo.
¿Qué dice Santiago capítulo 2, versículo 26? Dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también, si nosotros no tenemos fe, no tenemos obras, es una fe muerta. Está diciendo, el espíritu es lo que le da vida al cuerpo. Cuando el cuerpo se separa del espíritu del cuerpo, ya el cuerpo no tiene vida, pero el espíritu sí. El espíritu sí. Sin un espíritu, el cuerpo humano se descompone. Pero el espíritu va a la presencia del Señor. ¿Y de dónde sale esa vida? Bueno, fue la vida que Dios le sopló al hombre en el huerto del Edén, Génesis capítulo 2. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo formó. ¿Ya eso es el hombre? No. Un hombre formado con un cuerpo. Sí, pero todavía eso no es. Eso es ser un cuerpo humano. Fue cuando Dios le sopló el aliento de vida. Allí entonces había un ser viviente. Ahí había un hombre. Es ese espíritu de vida lo que hace que nosotros estemos vivos. La parte que hace que estemos vivos es el espíritu. Es el espíritu. Un espíritu entonces es un ser vivo. Por eso el hombre es un alma viviente. Sin el espíritu lo que hay es muerte. Apocalipsis 24. Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero se presenta de manera enfática, vi las almas. Pero pastor, eso contradice lo que habíamos dicho, que los espíritus son invisibles. Pero ese es el lenguaje simbólico del libro de Apocalipsis. Él está tratando de decirnos qué es lo que está pasando, el evento. Desde una perspectiva divina, está diciendo cómo es todo el evento. Y nos dice, nos describe, yo vi a los que fueron decapitados. No. Dice, vi las almas de los que fueron decapitados. Y lo que describe, como describe esas almas, es que estaban vivos. Vivos y reinando con Cristo. Es lo mismo con Hebreos 12:23, al que hice referencia hace un instante, los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Perfectos. Otra cosa que podemos decir acerca de esto, de que un espíritu es un ser vivo, es que recuerdan aquella enseñanza cuando Cristo estaba rebatiendo a los saduceos con respecto a la doctrina de la resurrección. El argumento de Cristo es que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y que Él se llama a sí mismo el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Cuál es el punto? El punto es que aunque la resurrección no ha llegado, ni Abraham tiene cuerpo resucitado, ni Jacob, ni Isaac, ellos están vivos. Porque Dios no es el Dios de muertos, sino de vivos. Un espíritu, por tanto, está vivo. Y pensando en esto, me vino a mi mente Moisés y Elías en el monte de la transfiguración. Ahí estaban vivos Moisés y Elías, hermanos. Vivos. Porque sus espíritus están vivos. Pero no solamente un espíritu es alguien que no tiene cuerpo, que está vivo, sino que también tiene facultades. Un espíritu puede hacer cosas. Puede hacer cosas. ¿Qué facultades tiene un espíritu? Un espíritu tiene mente, tiene emociones, tiene voluntad. Voluntad. Hermanos, nosotros tenemos cerebro. Pero nosotros no somos solo cerebro. Nosotros pensamos no por el cerebro. Porque si el cerebro de por sí fuera lo que nos lleva a pensar, entonces seguiríamos pensando aún después de muertos. En cuerpo. Y no es así.
¿Qué es el cerebro? El medio que utiliza la mente que está en el alma humana y por lo tanto tenemos pensamientos. Una vez muertos, ¿dónde seguimos pensando nosotros? En la presencia de Dios. Y allí adoraremos a Dios con inteligencia, mientras el cuerpo está aquí. Pero estamos adorando a Dios con inteligencia, recordando muy bien de dónde Dios nos rescató y todo lo que Él hizo por nosotros. Esa es la gran bendición. Por la mente que tiene un espíritu. Estamos sin cuerpo y en la presencia de Dios, adorando al Señor. Lo mismo que podemos decir de los ángeles. Tienen mente, facultades para pensar, decir cosas. El salmista en el Salmo 77, hablando del hombre, el salmista en el Salmo 77, versículo 6, dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Mi espíritu inquiría. Un espíritu piensa, evalúa, medita, pregunta, estudia la mente del alma del hombre. Pero no solamente en el hombre, sino también podemos ver cómo aún el diablo es presentado como alguien que tiene mente. En Apocalipsis 12:12 se dice que él sabe que el tiempo que le queda es corto. El diablo sabe. Tiene también mente y pensamientos y por eso maquina sus estratagemas para ponernos zancadillas. Piensa. Un espíritu, por lo tanto, piensa, entiende, conoce, discierne, apercibe cosas. Y es un espíritu, pero es algo real. Y eso se aplica a todos los espíritus humanos, angelicales y aún a Dios. Otra facultad es la facultad de la voluntad. Los espíritus tienen voluntad. En Éxodo 35:21 se dice que Dios le dio un espíritu dispuesto a los hombres para que hicieran lo que tenían que hacer. Había una oferta voluntaria en su voluntad. Y ese espíritu dispuesto no es algo simplemente del cuerpo, es algo espiritual. Lo vemos también en Primera a los Corintios 2:11. Primera a los Corintios 2:11, búsquenlo conmigo un instante, por favor. Primera Corintios 2:11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Vemos el espíritu del hombre, vemos el espíritu de Dios aquí, y se habla de un entendimiento, se habla de un conocimiento. ¿Quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. De manera que se ve la facultad del conocimiento atado aquí a la voluntad, tanto al espíritu del hombre como al espíritu de Dios. Yo aquí me trastoqué y puse la cita apoyando el asunto de la mente en lugar de lo de la voluntad. El texto que estaba buscando era 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Este texto lo pueden poner en el punto anterior del intelecto, de la mente. 1 Corintios 12 con respecto a la voluntad. 1 Corintios 12:18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Como Él quiso. ¿Cómo fue que Dios nos puso en la iglesia? Por su voluntad. Tiene voluntad. El Espíritu de Dios hizo esto. El versículo 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién da los dones a la iglesia? Y decide qué dones darle a quién. El Espíritu con su voluntad toma la decisión. Es algo espiritual, pero toma esa decisión. Y esto se aplica aún al diablo mismo,
Cuando vemos él atentando a Cristo, le dice, todo estos reinos te daré, si tú me adorares, yo te voy a dar eso, yo voy a tomar la decisión. Se ve tomando decisiones. De Dios también, en Romanos 9:18, tendré misericordia del que tenga misericordia. Es una decisión de Dios, es su facultad. Pero no solamente mente, no solamente voluntad, también emociones. Los espíritus tienen emociones, nuestras emociones están enraizadas en nuestro espíritu. Nosotros nos encontramos con textos como Jueces 10:16. Jueces 10:16. ¿Cómo se describe allí el alma, el espíritu? Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. ¿Quién? Está hablando de Dios. Dios angustiado. Primero de Samuel 1:15. Primero de Samuel 1:15. Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. ¿En dónde estaba su aflicción? En el espíritu. Espiritualmente tenía aflicción. También se nos habla de las emociones de los ángeles. Cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los ángeles de Dios. Hay emoción. Los espíritus tienen emociones, de manera que hemos demostrado que tienen facultades, capacidades, los espíritus. Y eso se aplica a los hombres, los espíritus de los hombres, a los ángeles, sean estos justos o caídos, y se aplica al Espíritu de Dios, a Dios como Espíritu. Pero no solamente nosotros podemos decir que un espíritu es inmaterial, no solamente está vivo por ser espiritual, no solamente tiene facultades, también podemos decir que tiene moralidad. Moralidad. ¿Y a qué nos queremos decir con que un espíritu tiene moralidad? Bueno, por un lado, que puede discernir entre el bien y el mal. Esto está bien, esto está mal. Y tiene un carácter moral. Es bueno, es malo. ¿Ven? Un espíritu tiene la capacidad de discernir entre el bien y el mal, y él mismo es bueno o malo. El espíritu del hombre, sin Cristo, es pecaminoso. Su conciencia está tergiversada. Y esta capacidad de discernir entre el bien y el mal es la conciencia. Su conciencia está afectada, no está actuando como Dios quiere. Y por eso toma decisiones incorrectas. A lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, dice la Escritura. Pues esto se aplica a los hombres, se aplica a los ángeles, se aplica a Dios. ¿Cómo se aplica en Dios? De una manera perfecta, pero se aplica en nuestro Dios. No puedo meterme en todos los textos que hablan de la conciencia, mostrando su actuación en el hombre. Basta mencionar Hechos 24:16, cuando Pablo está diciendo que él se esfuerza por mantener una limpia conciencia. Romanos 2:14 y 15, cuando el apóstol Pablo argumenta en el libro de Romanos que el hombre tiene ese conocimiento, conocimiento que le acompaña, eso es lo que significa conciencia, un conocimiento que nos acompaña en el discernimiento del bien y del mal. Esta conciencia se cauteriza toda la enseñanza bíblica al respecto. Yo simplemente estoy tratando de mostrarles bíblicamente que el hombre, por ser espíritu, tiene esta cualidad. Carácter moral. Hay por eso también ángeles caídos, ángeles ya marcados por ser malos. La Biblia llama ángeles malos. Esa es la forma como la Biblia les llama. Ya tienen esa marca. Y hay otros ángeles escogidos. Y ellos están marcados. El hombre, eso varía. El hombre ya salvo en la eternidad, marcado plenamente por el bien. Plenamente por el bien.
El hombre sin Cristo está marcado con el mal. En Dios, Dios es un espíritu purísimo, un espíritu completamente santo y bueno. Y finalmente un espíritu tiene personalidad. Personalidad. No tiene cuerpo un espíritu, no tiene cuerpo. Un espíritu está vivo, vivo. Nosotros creemos en la existencia de seres espirituales que están vivos, por eso no tenemos lucha contra carne y sangre. Y estamos vivos, hermanos, no porque tengamos cuerpo, porque aunque no lo tengamos vamos a seguir vivos. Y es importante que estemos claros en eso. Leía en Sproul que él tenía una conversación con una persona una vez. Decía, ¿dónde tú vives? La persona dijo, oh, yo vivo en tal ciudad. ¿En tal ciudad? ¿Y tú no estás vivo aquí también? Dice, tiene que estar vivo, es aquí. Aquí es que tú estás vivo, no allá, Porque nosotros no podemos estar vivos aparte del cuerpo, ahora. Pero después que nosotros estamos separados de nuestro cuerpo, seguiremos viviendo. Seguiremos viviendo. Estamos vivos. Entonces, no tiene cuerpo un espíritu, está vivo, un espíritu está vivo. Un espíritu tiene facultades y piensa, toma decisiones, tiene sentimientos. Un espíritu tiene capacidad de discernir entre lo bien y el mal. El diablo sabe cuando quiere hacernos mal. Y el espíritu tiene personalidad. Y eso es importantísimo. Tiene personalidad. ¿Qué es la personalidad? Una persona es alguien que tiene conciencia de sí mismo y puede decirle al otro tú, y él dice yo, o habla del otro aquel, él. Tiene conciencia de existencia, una percepción de que está vivo. Y eso lo vemos en el espíritu de los hombres, eso lo vemos en los ángeles, sean buenos o malos, y eso lo vemos en Dios. Como decía el ángel Gabriel, yo soy Gabriel, yo, no tú. Tiene una conciencia de su personalidad. El hombre tiene conciencia de su personalidad. Y Dios tiene conciencia de su personalidad. Yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Dios es una persona. Y eso es importantísimo, hermanos. Importantísimo. En ese sentido, entonces, hermanos, veamos el concepto de la espiritualidad específicamente en Dios. Yo he tratado de hacerles un resumen en unos minutos de la enseñanza bíblica acerca del espíritu. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es un ser que tiene esas cualidades que les he mencionado. Cuando tu niño te pregunta ¿qué es un espíritu? Pues un espíritu es un ser que no tiene cuerpo, pero piensa, está vivo, toma decisiones, es bueno o es malo. Nos podemos relacionar. Por eso nosotros podemos tener comunión. Porque tenemos espíritu. Con el que no tiene espíritu no podemos relacionarnos. ¿Ven el punto? Apliquemos eso a Dios ahora. Dice Cristo, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Todo lo que hace que un espíritu sea espíritu, en Dios se encuentra en la perfección. Allí se encuentra todo supremo, perfecto, santo, puro. Dios no tiene cuerpo. Dios no tiene cuerpo, como los otros espíritus. Es inmaterial, es invisible, indivisible. Él no le da hambre, él no tiene que comer para mantener ese espíritu. Un espíritu no necesita comer, ni necesita beber. Por eso Cristo comió y bebió para mostrarles que él tenía un cuerpo resucitado a los discípulos. Un espíritu no necesita eso. Un espíritu no se puede disolver. Y el espíritu de Dios no se disuelve tampoco. Ahora hay algo que hace que en Dios esa espiritualidad sea única y especial. Por eso en 1 Timoteo 6:16, el apóstol Pablo, hablando de Dios, dice,
el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a Él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El lenguaje que utiliza el apóstol Pablo aquí es que esa espiritualidad en Dios es única. El único, dice, el único que tiene inmortalidad. Pero el hombre es inmortal, su espíritu no va a morir. El cuerpo se queda, pero el espíritu sigue vivo, eso lo vemos en las Escrituras. Pero en Dios eso es especial. En Dios es una vida generada en Él mismo. En todo lo demás es una vida dada. Somos criaturas hechas por Dios. Al único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Pablo tiene que decir obligatoriamente, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Amén. De manera que Dios es majestuoso, aún sin cuerpo. Majestuoso, nuestro Dios. No lo podemos describir en términos humanos. La descripción que la Biblia nos da para tener cierto entendimiento de Dios, hablando de la vista de Dios, los ojos de Dios, la mano de Dios, todo se queda corto ante la realidad de toda la intensidad de quien Dios es. Por eso a Él sea la gloria, la honra y el imperio sempiterno. Nuestro Dios es único. Esa es la tristeza, hermanos, de nosotros vivir solamente para las cosas que se ven. Hermanos, las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. En segundo lugar, decíamos que un espíritu está vivo. Vivo. Pues nuestro Dios está vivo. Y eso es importante, hermanos. Estamos sirviendo a un Dios vivo. No es solamente el concepto, hermanos, que es correcto de decir que tenemos comunión con un Cristo vivo porque resucitó de los muertos. A lo que nos estamos refiriendo es que Dios es vivo, está vivo porque es espíritu. Y un espíritu necesariamente está vivo. Necesariamente está vivo, no en virtud de la resurrección, es que Dios siempre está vivo. Y en Dios esa vida es especial, única, no ha sido originada por nada. Lo que hizo esa vida fue manifestársenos a nosotros, como dice el apóstol Juan en su primera epístola, cuando él dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pero ya esa vida estaba y se nos manifestó. 1 de Juan 1:3. 1:2, perdón. Ya esa era la vida. Por eso tú y yo estamos viviendo cada instante de nuestra vida delante de un Dios vivo. En esta semana aparecieron en la prensa los manuales de instrucción para aquellos terroristas, cómo debían comportarse, planificar las cosas, hacer. Una de las cosas que ellos tenían que hacer era, cuando ya los aviones estuvieran acercándose a sus objetivos, ellos debían pronunciar a viva voz que Alá está vivo. Pero lo pueden pronunciar 1.000.000 de veces y Alá no existe. Jehová está vivo, Él es el Dios vivo y verdadero. En balde dijeron Alá está vivo y entregaron sus propias vidas. Pero cuando tú y yo le damos a alguien un vaso de agua fría, en el nombre de Cristo, el Dios nuestro que está vivo ve eso y se alegra y se regocija en los cielos. La diferencia es un Dios vivo, porque Dios es espíritu. Porque Dios es espíritu. También Dios, como espíritu, tiene facultades. Y tiene mente, tiene voluntad y tiene emociones. ¿Cómo es fulano? Bueno,
Bueno, fulano es una persona, mira, muy agudo, él piensa bien, es inteligente, él es un poco voluntarioso en esto y aquello, pero si ñoño, ¿qué es lo que estamos? Estamos tratando de describir las facultades de una persona, ¿no? Pues nosotros podemos también describir las facultades de Dios, la mente de Dios. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de la omnisciencia de Dios. Una mente perfecta lo conoce todo, lo que ha sido, lo que es, lo que será, lo que pudo haber sido. Es la mente de nuestro Dios. Discierne todo lo de Él mismo. Bueno, eso no cabe en la mía, eso no cabe en mi mente. Que el Espíritu de Dios discierne las cosas de Dios. Yo no lo entiendo. Pero esa es la mente de nuestro Dios. Por eso, hermanos, tenemos que confiar que Él sabe cómo hacer las cosas. Tenemos que confiar. Entregarnos en su mano. Él sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. También tiene voluntad. Y la voluntad suya se describe como una voluntad soberana. La soberanía de Dios. La soberanía de Dios. Y Él toma decisiones. Toma decisiones. Él usa bien su autoridad. Dios sabe usar su autoridad. Y decreta las cosas. Y designa cosas. Y esto es así. Dios no está, ¿qué decisión debo tomar? No. Nuestro Dios sabe lo que es y toma la decisión. Y las emociones en Dios, perfectas. Se duele cuando ve el pecado en el hombre, se entristece por la aflicción de los hijos de los hombres. Tiene compasión y misericordia, se aira. Eso es Dios, ese es nuestro Dios. Y no debemos avergonzarnos por tener a un Dios en las Escrituras que tiene emociones, todo lo contrario. Yo me siento orgulloso de mi Dios, porque es así. ¿Cuál es el Dios que nos presentan siempre desde las más primitivas concepciones del hombre? Un Dios sin sentimiento. Tú me traes el sacrificio, yo contento, punto. Nuestro Dios no es así. Porque tiene esas facultades. No podemos relacionar con un Dios inteligente que nos ha hablado y nosotros le hablamos a Él. Un Dios que toma decisiones, las suyas son soberanas, yo debo someterme a Él. Un Dios que me enseña a mí que yo debo afligirme con el que está afligido y gozarme con el que se goza, porque eso es lo que hace Dios también. Ese es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque Dios es Espíritu. Porque Dios es Espíritu. Pero también tiene moralidad. Y Él discierne entre el bien y el mal. Y siempre de manera perfecta. Siempre de manera perfecta. Y Él mismo tiene un carácter moral. Santo, santo, santo. Tiene carácter moral que lo define a Él. Y el hecho de que Dios sea así define nuestra relación con Él, como le diré en un instante. Más aún, nuestro Dios tiene personalidad. Nuestro Dios tiene personalidad. ¡Qué bendición! Nos relacionamos con alguien que Él es yo y nos dice tú a nosotros. Y habla de otros como Él o ellos. Tiene conciencia de su existencia muy clara. No es un Dios que nos abandonó y nos dejó, sino un Dios que con esa personalidad se relaciona con otros. Ese es nuestro Dios. Ese es Sproul, en su libro Una Pasión Santa, que nos dice, porque Dios es un espíritu personal, tenemos una relación personal con Él. Él puede comunicarse con nosotros. No es un accidente que Dios esté preocupado en qué pensamos, en qué sentimos, en qué decidimos. Nuestra conducta le interesa a Él, porque nuestra conducta es de una naturaleza personal. Lo que hacemos es una persona que ofende o agrada a otra persona. Y nos relacionamos con una persona. Niños, es importante que ustedes sepan que Dios es una persona. Dios es una persona. Tú quieres ser reconocido como persona, que piensas, que sientes, que tomas decisiones, pues Dios también. Es importante que sepamos que Dios es una persona, que Él es un ser moral como tal, que Él es santo por tanto, y somos llamados a ser santos.
Dice Sproul, si Dios fuera impersonal, a Él no le importara cómo tú te condujeras. Para nada, ni cómo tú te sientas, ni qué. No importara. Lo que sientas es lo que dejes de sentir. Dice, hay una categoría de seres humanos que preferirían que Dios fuera impersonal. Los pecadores sin Cristo. Los pecadores sin Cristo. ¿O les interesa? Porque ese fuera un Dios que no le importaría si ellos hacen y deshacen. Eso es un Dios que no le va a juzgar. Pero nuestro Dios es personal. Él tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Por eso nosotros le vamos a dar cuenta a Él. Por eso es importante cada palabra ociosa que nosotros digamos, porque será tomada en cuenta en el día del juicio. Nuestro Dios es una persona. Yo espero que ya ustedes lo estén viendo en sus propias mentes. ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? Hemos visto el concepto general de la espiritualidad, que es un espíritu. Hemos visto el concepto específico de Dios como espíritu. Dios es espíritu. ¿Cuál es la importancia práctica de todo esto? ¿Cuál es la importancia práctica? Hermano, yo creo que esto tiene mucha importancia práctica de muchas diferentes maneras. Tiene muchas repercusiones. El hecho de que Dios tiene facultad y tiene mente, eso tiene repercusiones. De que tenga voluntad y sea una voluntad soberana, tiene repercusiones en nuestra vida. Lo que Él dice, eso tenemos que hacer. Él tomó la decisión. Punto. Esta mañana veíamos sobre el concepto de la sumisión. Y por eso decía, una mujer que no se somete a su marido, lo primero es que está fallando porque no se está sometiendo a Cristo. Porque nuestro primer deber es someternos a Dios. Ese es nuestro primer deber. Y Él tiene una voluntad soberana. En todas las áreas tenemos que hacer lo que Él dice. Eso es una de las implicaciones de que Él sea espíritu. Tiene implicación el hecho de que Dios sea invisible, inmaterial, sin cuerpo. Tiene implicaciones, hermano, de que no tenemos que verlo para sentirnos que tenemos una relación con Él. No, hermanos, por eso nosotros podemos amar a Cristo sin haberle visto. Hay realidades que estas cosas levantan, esa doctrina nos levanta. La realidad del mundo espiritual. ¿Qué es más real que el que tú y yo estamos sentados aquí? La existencia de Dios es más real que tú y que yo. Porque no tiene que ser material y físico para que exista. Pero hay dos cosas, de manera particular, que yo quisiera enfatizar. Y no decir una y otra después, sino unirlas las dos. Yo creo que la espiritualidad de Dios tiene trascendencia en nuestra comunión con Él y nuestra adoración a Él. Nuestra comunión con Él y nuestra adoración a Él. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser salvados? Bueno, una de las doctrinas de las Escrituras es la doctrina de la reconciliación. ¿Por qué la Biblia presenta la salvación con el concepto de la reconciliación? Bueno, porque ciertamente había una relación que había sido afectada. Por causa del pecado hay enemistad con Dios. Nosotros somos enemigos de Dios por naturaleza. Y Dios envía a Cristo para reconciliarnos con Él. Porque Dios está interesado en que tengamos comunión con Él. Dios está interesado en que tú tengas comunión con Él. Dios ha sido, es y será perfecto por siempre. Eso significa que antes de que tú y que yo estuviéramos vivos, antes que el mundo existiera, ya Dios era perfecto, ¿verdad? Sí. Perfecto en su satisfacción, perfecto en su relación intertrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le faltaba nada, completamente satisfecho en sí mismo. Nuestra relación con Él no le añade a su gloria nada, como veíamos la semana pasada. Tiene una gloria intrínseca a Él. Él es glorioso siempre.
Y nunca será más glorioso que antes. Igual de glorioso. Ese Dios quiere tener comunión contigo y conmigo. Ese Dios que es real, que está vivo, que tiene una manera de pensar, te expresa lo que siente, que toma decisiones, que te dice eso no está bien, eso está mal, vete por este camino, haz aquello, lo otro, te aconsejo esto, me interesa tu porvenir, cree en Cristo. Tiene una persona y quiere tener comunión contigo. Esa comunión con Dios es algo que debemos cultivar a lo largo de toda nuestra vida. Debe estar con nosotros toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo más. Comunión con Dios, continua comunión con un Dios que se nos ha revelado a nosotros. Que se deleita en expresar su manera de pensar y de ver las cosas. ¿Te deleitas tú en leer la palabra de Dios? ¿Qué significa un devocional para ti? Bueno, eso es solo no es solo que hacen todos los evangélicos. Yo no me estoy hablando de tradición evangélica. Estoy hablando de comunión con Dios. Estoy hablando de que tú oyes su voz a través de su palabra. Él te comunica lo que Él quiere que tú sepas. Por lo que Él quiere que tú vivas, te transmite la palpitación de su corazón. Cuando habla a través de los profetas, vemos a un Dios con sentimientos que nos dice, yo me siento así, a mí me molesta que tú hagas eso. Por eso decía, estoy hastiado de vuestras fiestas solemnes. Es un Dios que transmite cómo se siente. Él no estaba escondiendo las cosas. No le voy a decir nada. ¿Te gusta a ti relacionarte con alguien que no se comunique? ¿Puedes tú tener una comunión íntima con alguien que no se comunique contigo? Pues Dios se ha revelado y Él comunica cómo se siente, cómo Él ve las cosas. Este es el caso de que tenemos un amigo perfecto. Se nos ofrece una amistad perfecta. La pregunta, ¿estamos nosotros cultivando esa amistad con Dios? ¿Estamos nosotros aprovechando el privilegio que se nos ofrece de ser amigos de Dios? ¿Y creen ustedes que debemos nosotros envidiar a los hombres allí afuera porque puedan tener los millones de Sammy Sosa? No, no y no. La amistad con Dios no tiene precio. Amigos de Dios. Y me vienen, yo no quiero ser irreverente, pero me vienen a la mente las palabras de ese anuncio. Ese es mi pana full. Bueno, no hablamos en términos irreverentes con Dios, pero Él nos dice que le digamos papito, Abba, Padre. Ese Dios que creó el universo, su poder es infinito, una majestad sin igual, que habita en luz inaccesible. Sí, que Abraham fue amigo de Él. Y Él tiene comunión contigo. Y es en ese sentido que los apóstoles decían, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y esas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos nosotros gozo de ese privilegio que nosotros tenemos. Y es mientras estamos practicando esa comunión con Dios que llega el domingo. Llega el domingo y estamos ya con los corazones preparados para ese amigo con el que hemos estado entablando esa comunión. Su nombre se ha exaltado. Estamos deseosos de oír su palabra expuesta, de poder cantar sus alabanzas. Porque Él es Espíritu, Él está vivo y nos está escuchando cuando estamos cantando. No estamos cantándole una piedra. Estamos orándole a un Dios que nos escucha nuestras oraciones y que nos humilla tantas veces respondiéndolas de una manera sobrecogedora. Porque está vivo y Él nos oye, tiene mente y toma decisiones. Estamos relacionándonos con una persona. Nuestros queridos hijos
Niños, Dios es una persona. Dios es una persona. Y debemos anhelar relacionarnos con Él. La aplicación de esto era directa, que lo que Cristo le dijo a la mujer samaritana. Porque Dios es espíritu. Vamos a adorarle en espíritu y en verdad. En espíritu, de corazón, sincero, con corazones santificados delante de Él, con conciencia limpia. Dios se merece que es una adoración espiritual. Dios se merece que sea una adoración no por formalismo. Cristo estaba condenando el formalismo de los fariseos. Yo tengo esto, tengo lo otro. No. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso no se diga de nosotros. Que Dios no tenga esa impresión de nosotros. En espíritu y en verdad. No es conforme a como nosotros queramos. Es en verdad, es como Él quiere. Y como Él nos ha dicho que debe ser. Porque Él es una persona, Él es espíritu. Y su voluntad es claramente, explícitamente revelada. Cómo debemos hacerlo. Y tenemos que seguir haciéndolo como Él nos dice. Y anhelar siempre hacerlo mejor, más apegado a como Él nos dice. No al revés. No despegarnos de allí, sino más pegados todavía a como Él nos dice. Por el cual es nuestra meta y nuestro deseo. Que Dios se sienta bien. Que Dios sea el agradado. Que Dios sea el reverenciado. Yo espero, padres, que ustedes puedan ya explicarle a sus hijos qué significa que Dios es espíritu. Que ustedes a su nivel le expliquen a sus hijos qué significa eso. Y ojalá que cuando tú le explicas a tus hijos, tú lo hagas de tal manera que tú le contagies a ellos con el deseo de tener comunión con un Dios como Él. Hermanos, qué privilegio tan grande nos ha dado Dios. Qué misericordia ha tenido Dios con nosotros. Si Dios nos hubiera permitido tener comunión con Él solamente mientras estuviéramos vivos en este mundo, ya eso fuera una gracia sin igual. Que nosotros pudiéramos haber dicho, wow, mientras yo estuve en el mundo pude tener comunión con el Dios Altísimo, Creador de todas las cosas. Esto fuera el mayor privilegio que hombre alguno pueda tener. Pero no es eso lo que Dios nos ha dado a nosotros. Aquí solamente es la preparación. Y lo que viene va a ser algo grandioso, de íntima comunión con nuestro Dios. Bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios, al Dios invisible. ¿Qué expresa eso? Íntima comunión con Dios, más íntima todavía. Así que, hermanos, animemos nuestros corazones. Y vamos calentando los motores. Practiquemos esa comunión aquí. Usemos el privilegio que Dios nos ha dado aquí. Que tendremos toda una eternidad para gozarnos eternamente con ese Dios vivo y verdadero. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, nos humilla poder tener el privilegio de llamarte Padre. Saber que tú, el Dios que creó todas las cosas, para ti mismo, para tu gloria, que tú te deleites en tener comunión con nosotros. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Cómo te hemos pagado por todo lo que tú has hecho por nosotros? Padre, te damos gracias por la doctrina de la reconciliación. Confesamos nuestro pecado de que no hemos aprovechado el privilegio de tener comunión contigo como debiéramos. Queremos, Señor, pedirte perdón y decirte, oh Dios, que tú pongas en nosotros el querer como el hacer, para incrementar esa comunión y esa intimidad contigo. Bendícenos, te suplicamos. Bendícenos. Haznos verdaderamente un pueblo que conoce a su Dios.